Aquí está, que apareció en el periódico Orgullo Latinoamericano, y ahí se indica que el comité está celebrando 36 años de su fundación. Así es que tengo mucho gusto de entregarle esta copia a mi querido amigo Ramón. Luego se la pongo. Gracias. No te la voy a llevar. Bueno, la obra de Ramón no ha sido solitaria, porque ha tenido una colaboradora fiel, impresionante, Nereida Álvarez. Nereida ha contribuido en cada acto que yo he visto en que Ramón ha puesto su actividad y su corazón. Y para testimonio, ella fue quien preparó las banderas, las primeras banderas ecuatorianas del primer desfile de Queens. Salieron de sus manos. Los esposos Álvarez constituyeron un pilar de la comunidad ecuatoriana en Nueva York y siempre pusieron en alto el nombre de nuestra patria, y lógicamente pido un aplauso para ellos. Ahora al grano. El 12º aniversario del primer grito de la independencia, dado el 10 de agosto de 1809 en Quito, ciudad que llamamos con orgullo Luz de América. Ahora vamos a ver por qué, de qué se trata. Ubiquémonos en espacio y tiempo. Para esa época, Quito era la capital de la llamada Real Audiencia de Quito, una jurisdicción colonial regida por la corona española. La audiencia ocupaba casi todo el territorio de lo que hoy es Ecuador. A veces formaba parte del Virreinato de Lima y a veces del de Nueva Granada, que era administrada desde Bogotá. Era administrado desde Bogotá. Los gobernantes y administradores de la Real Audiencia eran todos españoles. España tenía vastas posesiones por el mundo, 4 virreinatos, inclusive el de Nueva España, México, y más territorios en América Hispana. Y rivalizaba con Inglaterra, Francia y otros poderes monárquicos de la época. En la mentalidad de la época, los reyes gobernaban por poder divino y la corona era hereditario. Pero en el siglo XVIII vienen otros pensamientos. Es el siglo del iluminismo, donde no tanto la fe, sino el uso de la razón comienza a guiar la actuación humana. Se cuestiona el poder divino de los reyes. Se razona que su poder no debe ser hereditario. Se habla de que los seres humanos deben elegir sus propios gobiernos y de que los pueblos deben ser soberanos. Debido a las grandes injusticias políticas, sociales y económicas que imponían los regímenes monárquicos en sus pueblos, estas ideas causaron revoluciones. En Norteamérica, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos se declara independiente del rey de Inglaterra y establece una república democrática con un presidente electo y una constitución. En Francia, el 14 de julio de 1789, el pueblo francés toma la Bastilla, hace una enorme revolución que acaba con los reyes de Francia, verdaderamente con la vida de los reyes de Francia, y proclama las ideas de libertad, igualdad y fraternidad entre los seres humanos. Estas ideas y estos hechos comienzan a difundirse entre las colonias de América, de la América hispana.
no solamente la hispana, porque en 1804 el pueblo negro de Haití se declara independiente de Francia. Entonces ocurre un evento catalizador que habría de influir dramáticamente en la América hispana y sus colonias. En Europa, el emperador Napoleón Bonaparte, que ha surgido como secuela de la Revolución Francesa, invade otras partes de Europa, inclusive España. En 1808, Bonaparte secuestra al rey Carlos III y a su hijo Fernando VII e impone a su hermano José Bonaparte en el trono español. La reacción del pueblo de España es de total rechazo. En diversas ciudades se forman juntas que respaldan a Fernando VII. Y en algunas de estas juntas, como la de Sevilla, el pensamiento liberal comienza a tomar cuerpo. Se menciona monarquía constitucional, no absoluta. Y se habla de un parlamento y de representación popular. Tengo muchas páginas porque están escritas en letras bien grandes para que mis pobres ojos vean. Ante este vacío de poder en España, la reacción ocurre también en la América colonial. Hay un gran desconcierto en la América colonial. ¿Quién gobierna las colonias? ¿El usurpador Bonaparte? ¿Las juntas fieles a Fernando VII? ¿La Junta de Sevilla, que es la ciudad desde donde tradicionalmente se han administrado las colonias? A comienzos de 1809 se dan pronunciamientos en este sentido, que fueron rápidamente aplacados por las fuerzas realistas. En México, en Buenos Aires, en Bolivia. Ahora, ¿qué pasaba en la Real Audiencia de Quito? Para fin del siglo XVII, la audiencia había sido mal administrada por la corona, había gran pobreza y gran desigualdad social y económica. Los más privilegiados eran los chapetones españoles que venían a gobernar a nombre de España y que causaban un gran enojo a los criollos, hijos de los españoles nacidos en América, que tenían riqueza y propiedades, pero no tenían ningún control político. En medio de este ambiente surge un hombre sui generis, médico, abogado y escritor de origen humilde, que ante las inequidades de su tiempo allí en Quito, en la Real Audiencia, valientemente difunde el ideario del iluminismo, del uso de la razón, del avance de la educación y la cultura para los pueblos, del estudio de la ciencia y el valor de la libertad. Se trata del precursor Eugenio Espejo, célebre en nuestra historia, quien es arrestado por las autoridades españolas y paga con su vida por difundir estas ideas. Pero las ideas de Espejo no murieron y tomaron cuerpo entre los amigos que él había cultivado entre los criollos de Quito, entre ellos el marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar. Ante los acontecimientos de España, el marqués de Selva Alegre llama a estos amigos a una reunión en su hacienda de Los Chillos en diciembre de 1808. Se habla de crear una junta como las de España, pero alguien avisa al gobernante de la Real Audiencia y deciden posponer el movimiento. Meses más tarde, en Quito, el grupo, ya fortalecido por representantes de todos los barrios de la ciudad, se vuelve a reunir en la casa de Manuela Cañizares, como ya lo mencionó Trimestre, y en esa noche del 9 de agosto de 1809 forman o planean formar una junta, pero se sienten un
poquito dudosos, un poquito con miedo, y es doña Manuela quien asusa a estos patriotas y les dice: come on, man up, pórtate como un hombre, adelante. Y pues dicen que con las palabras de Manuela Cañizares, que no fueron en inglés, yo estoy poniendo trama, dicen que con las palabras de Manuela Cañizares